Prepárense para comerse las uñas con este capítulo, ¿eh? No estoy espoleando, ¿eh? Bueno, no me voy a presentar porque todas me conocen, pero yo soy Marta. Hola, Vivi. Bueno, ya somos unas cuantas. ¿Qué les parece si empiezo? Porque es largo el capítulo, ¿eh? Bueno, es el capítulo 30, barcos que pasan en medio de la noche. 19 de mayo de 1777. ¿Se escucha bien? Muy bien. Bueno. El tiburón debía de medir fácilmente casi 4 metros de largo, y su forma alargada y sinuosa avanzaba a la misma altura del barco, apenas visible entre las grises aguas agitadas por la tormenta. Había aparecido de repente justo antes del mediodía, y me había dado un buen susto cuando miré por encima de la borda, y vi que su aleta dorsal cortaba la superficie. ¿Qué le pasa en la cabeza? Jamie, que había aparecido en respuesta a mi grito de espanto, miró con el ceño fruncido las oscuras aguas. Tiene una especie de protuberancia. Creo que es lo que llaman un pez martillo. Me agarré con fuerza a la borda, resbaladiza a causa de las salpicaduras. La cabeza parecía en efecto deforme. Una cosa extraña, burda y Roma al final de un cuerpo tan siniestramente grácil. Sin embargo, mientras mirábamos el escualo, se acercó más a la superficie y se balanceó asomando fuera del agua por un segundo un carnoso pedazo de su cuerpo y un ojo frío y distante. Jamie imitó un sonido de horrorizada repugnancia. Ese es su aspecto normal, le informé. ¿Por qué? Supongo que un día Dios estaba aburrido. Eso lo hizo reír y yo le observé con aprobación. Tenía un color sonrosado y saludable, y se había tomado el desayuno con tanto apetito que me pareció que podía dispensarlo de las agujas de la acupuntura. ¿Cuál es la cosa más rara que has visto nunca? Me refiero a un animal, no un añadí, pensando en la espantosa colección de deformidades y curiosidades naturales conservadas en vinagre del doctor Fentiman. ¿Rara en sí misma? No deforme, quiero decir, sino tal como la hizo Dios. Miró el mar con ojos entornados, pensando, y luego sonrió. El mandril del zoológico de Luis de Francia. Bueno, no. Quizás un rinoceronte, aunque no he visto ninguno en carne y hueso. ¿Eso cuenta? Digamos algo que hayas visto en carne y hueso, contesté, pensando en los dibujos de animales que había visto en aquella época y que parecían profundamente afectados por la imaginación del artista. ¿Te pareció el mandril más raro que el orangután? Recordé lo fascinado que estaba con el orangután, un animal joven, de expresión solemne, que parecía idénticamente fascinado con él, lo que dio lugar a numerosos chismes del duque de Orleans, que se encontraba presente, al respecto del origen del cabello rojo de Jamie. No, he visto bastante gente con un aspecto más raro que el orangután, replicó. El viento había cambiado en dirección y le arrancaba mechones de cabello del lazo con que lo llevaba. Volvió para recibir la brisa en el rostro y se los echó hacia atrás, adoptando una expresión más seria ahora. Me dio lástima el animal. Parecía saber que estaba solo y que tal vez nunca volvería a ver a ningún otro miembro de su especie. Tal vez pensara
que tú eras uno de su especie, sugerí. Parecías gustarle. Era un animalito muy dulce, admitió. Cuando le di una naranja, cogió la fruta de mi mano como un cristiano, con mucha delicadeza. ¿Crees que...? Su voz se apagó y sus ojos adoptaron una expresión vaga. Creo que... Bueno, solo estaba pensando. Echó una rápida ojeada por encima de su hombro, pero los marineros no podían oírnos desde donde se encontraban. En lo que Roger Mack dijo acerca de que Francia era importante para la revolución. He estado pensando que, cuando estemos en Edimburgo, deberíamos preguntar, ver si alguna de las personas a las que conocía podría tener contactos en Francia. Y levantó un hombro. ¿No estarás pensando en serio en ir a Francia, verdad? Le pregunté recelosa de repente. No, contestó enseguida. Solo estaba pensando en si el orangután seguiría allí, si por casualidad fuéramos. Ha pasado mucho tiempo, pero no sé cuánto viven. No creo que vivan tanto como las personas, pero pueden vivir muchos años si están bien cuidados, respondí dubitativa. La duda no tenía que ver solo con el orangután. Volver a la corte de Francia se me revolvía el estómago solo de pensarlo. Ha muerto, ¿sabes?, dijo Jamie con voz queda. Volvió la cabeza para mirarme con ojos serios. Luis, ¿ha muerto?, respondí mirándolo sin comprender. ¿Cuándo? Agachó la cabeza y soltó un ruidito que tal vez fuera una risa. Murió hace 3 años, Sassenach, dijo con frialdad. Salió en los periódicos, aunque te aseguro que la Wilmington Gazette no habló mucho de ello. No me enteré. Miré al tiburón que seguía haciéndole compañía al barco pacientemente. Tras el primer brinco de sorpresa, mi corazón se había relajado. De hecho, mi reacción general fue de agradecimiento, y eso más bien me sorprendió a mí misma. Hacía tiempo que me había reconciliado con el recuerdo de haber compartido la cama de Luis, durante los 10 minutos que invirtió en ello. Y hacía tiempo que Jamie y yo nos habíamos reconciliado el uno con el otro, apoyándonos mutuamente a raíz de la muerte de nuestra hija, de nuestra primera hija, Faith, y todas las cosas terribles que habían sucedido en Francia antes del alzamiento. No es que saber de la muerte de Luis supusiera en lo más mínimo ninguna diferencia real, pero a pesar de todo, experimenté una sensación de alivio, como si una molesta pieza de música que hubiera estado sonando muy lejos hubiera ocurrido por fin y ahora el silencio de la paz me cantara en el viento. Que Dios lo tenga en la gloria, dije con bastante retraso. James sonrió, puso su mano sobre la mía, dijo algo en gaélico y repitió, que Dios lo tenga en la gloria. Me da que pensar, ¿sabes? ¿Cómo será para un rey presentarse ante Dios y rendir cuentas de su vida? Debe ser mucho peor, quiero decir, pues ha de responder por toda la gente a su cargo, ¿no crees? ¿Crees que lo haría?, pregunté intrigada y bastante intranquila ante la idea. No es que hubiese intimado con Luis, salvo lo obvio, y eso me parecía menos íntimo que un apretón de manos. Ni siquiera me había mirado nunca a los ojos, pero no parecía un hombre muerto de preocupación por sus súbditos. ¿Crees que es posible que una persona tenga que responder del bienestar de todo un reino, no tan solo de sus propias faltas? Lo pensó con seriedad mientras los rígidos dedos de su mano derecha tamborileaban sobre la resbaladiza borda. Creo que sí, respondió. Tú responderías de lo que le hubieras hecho a tu familia, ¿no? Imagínate que le has hecho algún mal a tus hijos, o los has abandonado, o has dejado que pasaran hambre. Seguramente eso sería perjudicial para tu alma, pues eres responsable de ello. Si naces rey, eres responsable de tus súbditos. Si los perjudicas, entonces...
Bueno, ¿y dónde está el tope? Protesté. Supón que te portas bien con una persona y mal con otra. Imagina que tienes gente a tu cuidado, por así decirlo, y que sus necesidades entran en conflicto. ¿Qué dices a eso? Jamie rió. Digo que me alegro mucho de no ser Dios y no tener que considerar esas cosas. Me quedé unos momentos en silencio, imaginando a Luis ante Dios, intentando explicar aquellos 10 minutos conmigo. Estoy segura de que pensó que estaba en su derecho. Los reyes eran reyes, al fin y al cabo. Pero por otra parte, tanto el séptimo como el noveno mandamiento eran claramente explícitos y no parecía haber ninguna cláusula que eximiera a la realeza. Si tú estuvieras ahí, dije por impulso, en el cielo, presenciando ese juicio, ¿lo perdonarías? Yo sí. ¿A quién? Inquirió sorprendido. A Luis. Asentí con la cabeza y él frunció el ceño mientras se pasaba lentamente el dedo por el puente de la nariz. Acto seguido, suspiró y asintió. Sí, lo perdonaría, pero no me importaría verlo retorcerse un poco primero, añadió amenazador. Clavarle una horca en el culo no estaría mal. Solté una carcajada, pero antes de que pudiera replicar nos interrumpió un grito de «¡Vela a la vista!». Aunque hacía apenas un instante estábamos solos, ese aviso hizo que los marineros brotaran de las escotillas y las escalerillas que conducían a los camarotes como gorgojos de una galleta marinera, corriendo a la arboladura como un enjambre para ver qué sucedía. Forcé la vista, pero no había nada inmediatamente visible. Sin embargo, el joven Ian había subido con los demás y aterrizaba ahora en el puente junto a nosotros con un fuerte golpe. Estaba sonrojado por el viento y la emoción. Es un barco bastante pequeño, pero tiene cañones, le dijo a Jamie, y ondea la bandera de la Unión. Es un guardacosta de la Marina, explicó el capitán Robert, que había aparecido a mi otro lado y miraba serio por su catalejo. ¡Mierda! Jamie se llevó la mano al puñal, una comprobación inconsciente de que estaba ahí, y miró por encima del hombro del capitán, con los ojos entornados contra el viento. Ahora sí podía divisar la vela, que se acercaba deprisa por estribor. ¿Podemos dejarlo atrás, capitán? El primer oficial se había unido al grupo junto a la borda y observaba el barco que se aproximaba. Era cierto que tenía cañones, 6, que yo pudiera ver, y ahí había hombres tras ellos. El capitán reflexionó, abriendo y cerrando con aire ausente su catalejo con un chasquido. Luego miró las jarcias, estimando presumiblemente nuestras posibilidades de largar las velas suficiente para distanciarnos del perseguidor. El palo mayor estaba rajado. Tenía intención de reemplazarlo en New Given. No, respondió con tristeza. La vela mayor se rasgará si la forzamos. Cerró el catalejo con un contundente clic y se lo metió en el bolsillo. Tendremos que plantarle cara lo mejor que podamos. Me pregunté, ¿qué fracción de la carga del capitán Robert será contrabando? Su rostro taciturno no revelaba nada, pero había un claro aire de intranquilidad entre los marineros, que fue creciendo a ojo vistas cuando el guardacostas se colocó a nuestro lado e hizo señas. Robert dio la seca orden de al pairo y las velas se aflojaron al tiempo que el barco reducía la velocidad. Vi a los marineros tras los cañones y la borda del guardacostas, mirando de soslayo a Jamie,
Supe que los estaba contando y que me devolvía la mirada. He contado 16, observó Jan en voz baja. Son más que nosotros, malditos sean, exclamó el capitán. Miró a Jan, estimando su tamaño, y meneó la cabeza. Probablemente tienen intención de quitarnos todo lo que puedan. Lo siento, muchacho. La alarma bastante vaga que había sentido al acercarse el guardacosta creció de golpe al oír eso, y más aún cuando vi que Robert dirigía su mirada valorativamente a Jamie. No creerá que... comencé. Es una lástima que se haya afeitado usted esta mañana, señor Fraser, le señaló Robert ignorándome. Se ha quitado 20 años de encima y tiene un aspecto condenadamente más saludable que un hombre con la mitad de su edad. Le agradezco el cumplido, señor, replicó Jamie con sequedad, sin apartar los ojos de la borda, por donde acababa de asomar de repente el sombrero de 3 picos del capitán del guardacostas, como un champiñón de mal agüero. Se desabrochó el cinturón, liberó la vaina del puñal y me lo tendió. Guárdamelo, Sassenach, me dijo en voz baja mientras volvía a abrocharse el cinturón. El capitán del guardacostas, un hombre chaparro de mediana edad, semblante hosco y unos pantalones muy remendados, echó una ojeada rápida y penetrante en derredor del puente al subir a bordo. Asintió para sí con la cabeza, como si sus peores sospechas se hubieran visto confirmadas, y a continuación llamó a gritos por encima de su hombro a 6 hombres para que lo siguieran. «Registren la bodega», les dijo. «Ya saben lo que tienen que buscar». «¿Qué manera de comportarse es esta?», inquirió el capitán Robert colérico. «No tiene derecho a registrar mi barco. ¿Qué se creen que son? ¿Un atajo de malditos piratas? ¿Acaso tengo aspecto de pirata?» El capitán del guardacostas parecía más complacido que insultado con la idea. «Bueno, no puede ser capitán de la marina, estoy seguro», repuso Robert con frialdad. «Siempre he considerado a los miembros de la marina de su majestad muy caballeros, no la clase de individuos que abordan a un comerciante respetable sin permiso, y mucho menos sin las debidas presentaciones». El capitán del guardacostas pareció encontrar gracioso ese comentario. Se quitó el sombrero y me hizo una reverencia. «Con su permiso, señora», dijo. «Capitán Ward Stebbins, su más humilde servidor». Se irguió dándose una palmita en el sombrero y le hizo un gesto con la cabeza a su teniente. «Registren la bodega en menos que canta un gallo. Y usted», golpeó a Robert en el pecho con el dedo índice, «reúna a todos los hombres en el puente, en el delantero y en el central, pero a todos. Si tengo que arrastrarlos hasta aquí arriba, me hará muy poca gracia, se lo advierto». A continuación se oyeron unos golpes y retumbos tremendos, al tiempo que acudían de vez en cuando marineros a darle noticias de sus hallazgos al capitán Stebbins, que holgazaneaba junto a la borda, observando mientras juntaba a los hombres del Tid, entre ellos a Jan y a Jamie, y los conducía en manada al puente. Oiga, el capitán Robert fue valiente, he de concedérselo. El señor Fraser y su sobrino no son tripulantes, son pasajeros de pago. No tiene derecho a molestar a unos hombres libres que se ocupan de sus legítimos asuntos, ni tampoco de acosar a mi tripulación». «Son súbditos británicos», le informó Stebbins escuetamente. «Tengo todo el derecho. ¿O es que todos ustedes afirman ser americanos?». Al decir eso esbozó una breve sonrisa. Si el barco podía considerarse una nave rebelde,
podía quedarse con él como premio y con tripulación y todo. Tras esas palabras, corrió un murmullo entre los hombres reunidos en el puente, y vi a más de uno lanzar una rápida mirada a las cabillas de maniobras, distribuidas a lo largo de las bordas. También Stevin lo vio y gritó por encima de la borda para que subieran 4 hombres más armados. 16 menos 6 menos 4 son 6, pensé, y me acerqué un poco a la borda para atisbar en el guardacostas, que mecía la marejada un poco más bajo, sujeto al til con una cuerda. Eso si los 16 no incluyen al capitán Stevin. Sí, lo incluyen. Había un hombre al timón, que no era una rueda, sino una especie de palanca que sobresalía del puente. Otros 2 hombres manejaban un cañón, un largo objeto de bronce situado en la proa, apuntando al flanco del til. ¿Dónde estaban los demás? 2 en el puente, el resto tal vez abajo. El capitán Robert seguía arengando a Stevin detrás de mí, pero los hombres del guardacosta estaban subiendo con grandes golpes barriles y bultos al puente, y pedían una cuerda para bajarlos a su barco. Miré hacia atrás y vi que Stevin pasaba junto a la hilera de tripulantes, indicando los que quería llevarse, a 4 hombres bien fornidos, que lo seguían y que iban sacando de la fila a tirones a aquellos que había elegido, tras lo cual procedieron a atarlos unos a otros con una cuerda que los unía por los tobillos. Había elegido ya a 3 hombres, entre ellos a John Smith, que estaba pálido y tenso. El corazón me dio un vuelco al verlo y después casi se me paró cuando Stevin se acercó a Ian, que lo miró impasible. Prometedor, prometedor, declaró Stevin, dando el visto bueno. Por tu aspecto eres un terco hijo de puta, pero pronto te haremos entrar en razón. Cójanlo. Vi que a Ian se le hinchaban los músculos de los antebrazos al cerrar los puños, pero la patrulla de reclutamiento iba armada y 2 de los hombres tenían la pistola desenfundada, así que dio un paso al frente, aunque con una mirada maligna que habría hecho vacilar al hombre más sensato. Yo ya me había dado cuenta de que el capitán Stevin no era un hombre sensato. Stevin seleccionó a otros 2 y luego se detuvo delante de Jamie, mirándolo de arriba abajo. El rostro de Jamie estaba cuidadosamente inexpresivo y un tanto verde. El viento seguía soplando con fuerza, y como el barco no avanzaba, subía y caía a plomo, dando unos bandazos que habrían asustado a marineros mucho más expertos que él. «Es un buen ejemplar, señor», dijo uno de los miembros de la patrulla con aprobación. «Bastante viejo», titubeó Stevin, «y no me gusta mucho el aspecto de su cara». «A mí no me gusta mucho el aspecto de la suya», terció Jamie en tono agradable. Se irguió, enderezó los hombros y miró a Stevin con aire despectivo. «Si no supiera que es usted un cobarde consumado por sus actos, señor, lo tendría por un chupahigos y un gilipollas por su carita de estúpido». Jamie se portó. El rostro vilipendiado de Stevin se quedó inexpresivo de asombro y luego se ensombreció de rabia. 1 o 2 de los miembros de la patrulla de leva sonrieron a sus espaldas, pero borraron a toda prisa su expresión cuando él se volvió a toda velocidad. «Llévenselo», les gruñó empujando con el hombro a todo lo que se encontraba a su paso, mientras se dirigía hacia el botín reunido junto a la borda, «y procuren tirarlo al suelo unas cuantas veces por el camino». Me quedé paralizada a causa de la conmoción. Estaba claro que Jamie no podía dejar que enrolaran a Ian por la fuerza y que se lo llevaran, pero sin duda tampoco podía tener la intención de abandonarme en medio del océano Atlántico. Ni siquiera con un puñal en el bolsillo que llevaba atado bajo la falda y mi propio cuchillo en su vaina sujeto al muslo.
El capitán Robert había observado esa pequeña representación con la boca abierta. El capitán Robert había observado esa pequeña representación con la boca abierta, aunque no sabría decir si de respeto o de asombro. Era un hombre de escasa estatura, bastante regordete, y que a todas luces no estaba hecho para el enfrentamiento físico, pero apretó la mandíbula y le dio una patada a Stevin al tiempo que lo agarraba de la manga. Los tripulantes hicieron pasar a sus cautivos por encima de la borda. A ver, chicas, ¿alguien me manda un mensajito a ver si está saliendo? Sé que lo están viendo, Dori lo están viendo. Bueno, sigo. Los tripulantes hicieron pasar a sus cautivos por encima de la borda. No había tiempo para pensar en nada mejor. Me agarré a la baranda y medio rodé sobre ella con un revuelo de faldas. Me dejé colgar de las manos por un instante terrorífico, sintiendo que mis palmas resbalaban sobre la madera húmeda, mientras tanteaba con los dedos de los pies en busca de la escada de cuerda que los tripulantes del guardacosta habían echado por encima de la borda. Un bandazo del barco me arrojó con fuerza contra el casco. Se me soltaron las manos. Me precipité un breve tramo en el vacío y me agarré a la escala, justo sobre la cubierta del guardacostas. La cuerda me había quemado la mano derecha y sentía la palma en carne viva. Pero ahora no había tiempo para preocuparse por eso. En cualquier momento, alguno de los tripulantes del guardacosta me vería y, sincronizando mi salto con el próximo movimiento ascendente de la cubierta del guardacosta, me solté y aterricé como un saco de piedras. Un intenso dolor me acuchilló el interior de la rodilla derecha, pero me puse en pie tambaleándome, trastabillando de un lado a otro con el movimiento del puente, y arremetí hacia la escalerilla que llevaba a los camarotes. Usted, ¿qué hace? Uno de los artilleros me había visto y me miraba boquiabierto, claramente incapaz de decidir si bajar o ocuparse de mí o quedarse junto a su cañón. Su compañero me miraba por encima de su hombro y le gritaba al primer hombre que no se moviera, que aquello no era más que una especie de bufonada, decía. No te muevas, malditos sean tus ojos. Los ignoré con el corazón aporreándome el pecho con tanta fuerza que apenas si podía respirar. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacer? Jamie y Jan habían desaparecido. ¡Jamie! Grité con tan alto como pude. ¡Estoy aquí! Y luego corrí hacia la cuerda que me unía al guardacostas al til, arremangándome la falda de un tirón mientras corría. Lo hice solo porque la falda se me había retorcido durante mi indecoroso descenso, y lo lograba encontrar la abertura para meter la mano y coger el cuchillo que llevaba justo en el muslo dentro de la vaina. Sin embargo, la acción en sí misma pareció desconcertar al timonel, que se había vuelto a oírme gritar. Abrió y cerró la boca como un pez de colores, pero tuvo la serenidad de ánimo suficiente como para no soltar la mano del timón. Agarré la cuerda con las mías propias y clavé el cuchillo en el nudo, utilizándolo para soltar las fuertes ataduras. Robert y la tripulación, benditos sean, estaban armando un gran alboroto arriba del til, sofocando considerablemente los gritos del timonel y de los artilleros. Uno de estos últimos, tras echar un vistazo desesperado en dirección al puente del til, acabó decidiéndose y se acercó a mí de un salto desde la proa. ¿Qué no daría ahora mismo por una pistola?, pensé con desesperación, pero lo que tenía era un cuchillo, así que lo saqué del nudo a medio deshacer y se lo clavé al hombre en el pecho con tanta fuerza como pude. Se le pusieron los ojos en blanco y noté que la hoja alcanzaba el hueso, de modo que torcí la mano y le hinqué el cuchillo en la carne.
El hombre chilló y cayó de espaldas, aterrorizado a plomo y sobre el puente, y casi arrastrando consigo el cuchillo, aunque al final se liberó. Lo siento, manifesté con un grito ahogado, y entre jadeos seguí trabajando en el nudo de la cuerda, ahora manchada de sangre. Se oían ruidos procedentes de la escalerilla. Jamie y Jan tal vez no estuvieran armados, pero supe que eso no tendría mucha importancia en las distancias cortas. La cuerda se soltó de mala gana. Deshice el último nudo con un tirón y cayó golpeando el costado del til. Al punto la corriente empezó a separar los barcos y el pequeño guardacostas se alejó deslizándose del gran balandro. Nos movíamos muy despacio, pero la ilusión óptica de velocidad hizo que me tambaleara y me agarré a la borda para no perder el equilibrio. El artillero herido se había levantado y avanzaba hacia mí, vacilante pero furioso. Sangraba, aunque no profusamente, y no estaba en modo alguno incapacitado. Me hice a toda prisa a un lado, y mirando hacia la escalerilla sentí un alivio inenarrable al ver que Jamie salía de ella. Se colocó a mi lado entre zancadas. El puñal, rápido. Lo miré unos instantes sin comprender, aunque luego me acordé, y sin apenas rebuscar logré alcanzar el bolsillo. Tiré de la empuñadura del puñal, pero estaba enganchado en la tela. Jane lo cogió con fuerza y desgarró el tejido para liberarlo, rompiendo de este modo tanto el bolsillo como la cinturilla de mi falda, y salió disparado a las profundidades del barco, dejándome sola ante un artillero herido, otro artillero entero que ahora descendía con cautela desde su puesto y el timonel, que gritaba histérico para que alguien le hiciera algo no sé qué a la vela. Tragué saliva y agarré el cuchillo con fuerza. «No se acerquen», dije con tono más alto y más autoritario que fui capaz. Como me faltaba el aire, y dado el viento y el ruido imperante, dudo que me oyeran. Por otra parte, dudaba que el hecho de haberme oído hubiera supuesto ninguna diferencia. Me subí la falda de un tirón con una mano y en cuclillas y levanté el cuchillo con gesto decidido como indicando que sabía qué hacer con él. Oleadas de calor recorrían mi piel y sentí que el sudor me punzaba el cuero cabelludo y se secaba de inmediato en el viento frío. Sin embargo, ya no tenía miedo. Sentía la cabeza muy clara y muy distante. «No vais a tocarme», era lo único que tenía en mente. El hombre al que había herido actuaba con prudencia, manteniéndose a distancia. El otro artillero no veía más que a una mujer, por lo que no se molestó en armarse, y se limitó a extender el brazo con el fin de agarrarme con irritado desprecio. Vi el cuchillo moverse hacia arriba, deprisa, y arquearse como si moviera por sí solo, y su tenue brillo se manchó de rojo, cuando le hice un tajo en la frente. La sangre se deslizó por su rostro, cegándolo. Profirió un grito sofocado de dolor y sorpresa, y se hizo atrás al tiempo que se cubría la cara con ambas manos. Vacilé unos instantes sin saber muy bien qué hacer a continuación, con la sangre latiéndome aún más en las sienes. El barco iba a la deriva, subiendo y bajando sobre las olas. Noté que el borde cargado de oro de mi falda rozaba las tablas del puente, e irritada tiré de nuevo hacia arriba de la cinturilla rota. Entonces me fijé en una cabilla de maniobras que sobresalía de su agujero en la borda y que tenía una cuerda enrollada. Me acerqué y tras meterme el cuchillo en el escote del corset, a falta de un lugar mejor donde ponerlo, agarré la cabilla con las dos manos y la liberé, sujetándola como si fuera un corto bate de béisbol. Me afiancé sobre uno de mis talones y le agarré con él la cabeza. Y le arré con él en la cabeza, y tan fuerte como pude al hombre cuyo rostro había cortado. La cabilla de madera rebotó contra el cráneo con un resonante ruido a hueco, y él se alejó tambaleándose y chocó contra el mástil.
Ahora el timonel ya había visto suficiente, dejando que el timón se ocupase de sí mismo. Saltó de su puesto y se dirigió hacia mí como un mono furioso, extendiendo frenético los brazos y mostrando los dientes. Intenté golpearlo con la cabilla, pero no la tenía bien sujeta. Después de golpear al artillero, se me escurrió de las manos y cayó rodando del oscilante puente cuando el timonel se arrojó sobre mí. Era un hombre pequeño y delgado, pero su peso me venció hacia atrás y nos precipitamos juntos, dando tumbos hacia la borda. Caí de espaldas contra ella y expulsé todo el aire de mis pulmones, con un ruido sibilante al recibir de lleno el impacto como una sólida barra en los riñones. Esa sensación se transformó en cuestión de segundos en una auténtica agonía y me retorcí bajo su cuerpo, mientras me dejaba caer al suelo. Él cayó conmigo intentando agarrarme por el cuello con un solo propósito en mente. Agité con violencia manos y brazos, golpeándolo como un molino de viento en la cabeza y haciéndome daño con los huesos de su cráneo. El viento rugía en mis oídos. No oía más que insultos jadeantes, ásperos gritos que podían ser míos o suyos, y entonces me apartó las manos de un golpe y me agarró por el cuello con una sola mano, a la vez que me clavaba con fuerza el pulgar bajo la mandíbula. Me hizo daño e intenté propinarle un rodillazo, pero tenía las piernas enredadas en la falda e inmovilizadas bajo mi peso. Se me oscureció la vista, al tiempo que vislumbraba pequeños destellos de luz dorada que se desvanecían en las tinieblas, diminutos artificiales que anunciaban mi muerte. Alguien producía ruiditos lastimeros y me di cuenta vagamente de que debía de ser yo. La presión sobre mi garganta aumentó y los destellos de luz se apagaron y todo se volvió negro. Me desperté con una sensación confusa de terror y a la vez con la impresión de que alguien me mecía en una cuna. Me dolía la garganta y cuando intenté tragar saliva, el dolor hizo que me atragantara. No pasa nada, Sassenach. La voz suave de Jamie brotó de la penumbra circundante. ¿Dónde me encontraba? Y su mano me pellizcó el antebrazo tranquilizadora. Te tomo la palabra, dije con voz ronca y el esfuerzo hizo que los ojos se me llenaran de lágrimas. Tosí, me dolió, pero pareció ayudarme un poco. Que bebe un poco de agua, Magnan. Ainegan. Una mano grande se introdujo bajo mi cabeza y la levantó ligeramente. La boca de una cantimplora se apoyó en mi labio inferior. Tragar también dolía, aunque no me importaba. Tenía los labios y la garganta resecos, sabían a sal. Mis ojos empezaban a habituarse a la oscuridad. Podía ver la silueta de Jamie, agachado bajo un techo bajo y la forma de unas vigas, no, de unos maderos, que había por encima de mi cabeza. Noté un fuerte olor a brea y a centina. Un barco, claro. Estábamos en un barco. Pero, ¿qué barco? ¿Dónde? Susurré haciendo un gesto con la mano. No tengo la más mínima idea, respondió en tono irritado. Los hombres del TIL están manejando las velas. Espero que Jan esté apuntando a uno de la marina para hacer que se ocupe del timón. Pero hasta donde alcanzo a ver, el tipo nos lleva mar adentro. Quería decir, ¿qué barco? Aunque sus observaciones me lo habían dejado bien claro. Debíamos de estar en el guardacosta de la marina. Dijeron que se llama Pitt. ¡Ah, qué apropiado! Porque Pitt se refiere a William Pitt, primer duque de Chatham, destacado estadista inglés que fue primer ministro y logró la victoria británica en la Guerra de los 7 años. Entonces, qué apropiado. Contemplé con ojos vidriosos mi tenebroso entorno y mi sentido de la realidad sufrió otro terrible sobresalto.
al ver una especie de enorme bulto moteado a simple vista suspendido en el aire apenas iluminado, a escasa distancia por detrás de Jamie. Me senté de golpe, o al menos eso intenté, pero en ese preciso momento me di cuenta de que me encontraba en una hamaca. Jamie me agarró por la cintura con un grito de alarma, justo a tiempo de evitar que me cayera de cabeza, y mientras me estabilizaba, aferrándome a él, me di cuenta de lo que yo había tomado por un enorme capullo de mariposa era en realidad un hombre, tumbado en otra hamaca, colgada de los maderos, atado a ella como la cena de una araña y amordazado. Su rostro apretado contra la red me miraba. «Por los clavos de Roosevelt», exclamé con voz ronca, y volví a tumbarme jadeando. «¿Quieres descansar un poco, Sassenach? ¿O puedo ponerte en pie?», inquirió Jamie claramente crispado. «No quiero dejar a Ian mucho tiempo solo». «No», repuse incorporándome de nuevo con esfuerzo. «Ayúdame, por favor». La habitación, el camarote o lo que fuera, se puso a dar vueltas a mi alrededor, además de moverse arriba y abajo, por lo que vi obligada a agarrarme a Jamie por unos instantes, con los ojos cerrados hasta que mi giroscopio interno se asentó. «¿El capitán Robert?», pregunté. «¿Y el Till?» «Solo Dios lo sabe», respondió Jamie lacónico. Corrimos a su encuentro en cuanto pude poner a los hombres a gobernar esta cosa. Por cuanto sé, están detrás de nosotros, pero no pude ver nada cuando miré a popa. Comenzaba a sentirme más estable, aunque la sangre seguía golpeando terriblemente en mi garganta y en mis sienes con cada latido, y podía sentir las doloridas magulladuras que tenía en los codos y en los hombros, además de una banda de intenso dolor en la espalda, allí donde me había golpeado con la borda. «Hemos encerrado a la mayor parte de la tripulación en la bodega, salvo a este tipo», me informé señalando con la cabeza al hombre de la hamaca. «No sabía si querías echarle un vistazo antes, en el aspecto médico, quiero decir», añadió al ver que en primer momento no lo había entendido, aunque no creo que esté muy mal herido. Me acerqué al hombre de la hamaca y vi que era el timonel que había intentado estrangularme. Tenía un gran bulto en la frente y un comienzo de ojo negro monstruoso. Pero, por cuanto pude observar, acercándome para verlo mejor, bajo la escasa luz, sus pupilas tenían ambas del mismo tamaño, y considerando que tenía un trapo embutido en la boca, respiraba con regularidad. En tal caso probablemente no estuviera muy mal herido. Me quedé mirándolo unos instantes. Era difícil de decir, pues abajo, la cubierta, la única luz procedía de un prisma incrustado en el puente. Pero pensé que tal vez lo que había tomado por una mirada hostil no fuera, y en realidad, más que una expresión desesperada. «¿Necesita orinar?», le pregunté con educación. El hombre y Jamie emitieron unos ruidos casi idénticos, aunque en el primer caso se trataba de un gruñido de necesidad, y en el de Jamie de exasperación. También está Claire. «Por el amor de Dios», exclamó agarrándome del brazo, cuando hice ademán de ir a bajar al timón. «Por el amor de Dios», exclamó agarrándome del brazo cuando hice ademán de ir a bajar al timonel. «Yo me ocuparé de él, sube». Era evidente por el tono iracundo de su voz que había llegado al límite, que esa era la gota que colmaba el vaso, y que era inútil discutir con él. Me marché y subí la escalerilla, con precaución, acompañada de un mar de murmullos en gaélico que no intenté traducir. El viento huracanado que soplaba arriba bastó para hacer que me tambaleara en forma alarmante, cuando me hinchó las faldas. Pero me agarré de una cuerda y me sujeté con fuerza. Dejé que el aire fresco me despejara la cabeza antes de sentirme lo bastante estable
como para dirigirme a popa. Allí encontré a Jan, como me había indicado, sentado en un barril, sosteniendo con descuido una pistola sobre sus rodillas y evidentemente sumido en una amistosa conversación con el marinero que manejaba el timón. «Tía Claire, ¿estás bien?», preguntó mientras se ponía en pie de un salto y me indicaba con un gesto su barril. «Muy bien», respondí sentándome en él. No creía que tuviera nada roto en la rodilla, pero la notaba un poco oscilante. «Claire Fraser», cortés le hice un gesto al caballero del timón, que era negro y llevaba unos tatuajes faciales muy elaborados, aunque del cuello para abajo iba vestido con el uniforme ordinario de marinero. «Guinea Dick», respondió, con una amplia sonrisa que mostró sin lugar a dudas unos dientes limados. «Yo Juan Sabine, mamita». Me quedé contemplándolo unos momentos boquiabierta, pero luego recuperé cierta apariencia de serenidad y le sonreí. «Veo que su majestad consigue a sus marinos donde puede», le susurré a Jan. «De hecho, así es. Al señor Dick, aquí presente, lo enrolaron por la fuerza cuando estaba en manos de un pirata guineano, que se lo había llevado de un barco negrero, que a su vez lo había capturado en un barracón de esclavos de la costa de Guinea. No estoy muy seguro de que considere el alojamiento de su majestad una mejora, pero dice que no tiene ningún inconveniente en venir con nosotros». «¿Confías en él?», inquirí en un gaélico vacilante. Ian me miró ligeramente escandalizado. «Por supuesto que no», contestó en el mismo idioma, «y me harás el favor de no acercarte mucho a él, esposa del hermano de mi madre. Dice que no come carne humana, pero ello no es garantía de que no se ponga ningún peligro». «Bien», contestó volviendo al inglés. «¿Qué le pasó?». Antes de que pudiera terminar la pregunta, un fuerte golpe en cubierta hizo que me volviera y vi a John Smith, el de los 5 pendientes de oro, que se había dejado caer desde las jaxias. También él sonrió al verme, aunque su expresión era tensa. «Todo bien», le dije, y me saludó tocándose el tupé. «¿Está usted bien, señora?». «Sí». Miré a popa, pero no vi más que olas que subían y bajaban, y lo mismo también en todas las direcciones. ¿Sabe por casualidad dónde nos dirigimos, señor Smith?». Pareció sorprenderse un poco al oírme. «Bueno, no, señora, el capitán no lo ha mencionado». «El capi se refiere al tío Jamie», intervino Jan en tono divertido. «Está abajo echando las tripas por la boca, ¿verdad?». «La última vez que lo vi, no». Empezaba a tener una sensación molesta en la base de la columna vertebral. «¿Me está diciendo que nadie a bordo de este barco tiene la más remota idea de dónde o ni siquiera en qué dirección vamos?». Un elocuente silencio acogió mi pregunta y tosí. El artillero, no el que tiene el corte en la frente, el otro, ¿dónde está? ¿Lo sabes?». Ian se volvió y miró al agua. «Vaya», dije. Había una gran mancha de sangre en el puente, allí donde un hombre había caído cuando lo apuñalé. «Vaya», repetí. «A eso me recuerda algo, tía. Encontré esto en la cubierta». Ian sacó mi cuchillo de su cinturón y me lo tendió. Me di cuenta de que lo habían limpiado. «Gracias». Lo coloqué en su sitio deslizándolo a través de la abertura de mis enaguas y encontré la vaina aún atada alrededor de mi muslo, aunque alguien me había quitado la falda rasgada y el bolsillo. Pensando en el oro escondido en el bajo, esperé que hubiese sido Jamie. Me sentía bastante rara, como si tuviera los huesos llenos de aire. Tosí y volví a tragar saliva, masajeándome la magullada garganta, y luego volví al tema del que estaba hablando antes. «Así que nadie sabe dónde nos dirigimos». John Smith esbozó una leve sonrisa. «Bueno, no vamos mar adentro, si es eso lo que se temía usted». «De hecho, sí me lo temía. ¿Cómo lo sabe?». Los tres sonrieron al oírme decir eso.
El Thol está allí, terció el señor Dick, señalando con un hombro el objeto en cuestión. Hizo un gesto con la cabeza en la misma dirección. Así que tierra está allí también. Ah, bueno, eso era un alivio, en efecto. Y de hecho, como el Thol estaba allí, es decir, desapareciendo a toda velocidad por el oeste, eso significaba que nos dirigíamos hacia el norte. En ese momento Jamie se unió al grupo con aspecto pálido. Capitán Fraser, lo saludó respetuosamente Smith. Señor Smith. ¿Órdenes, capitán? Jamie lo miró sombrío. Me encantaría que no nos hundiéramos. ¿Puede conseguirlo? El señor Smith no se molestó en dar su sonrisa. Si no nos topamos con otro barco o con una ballena, señor, creo que nos mantendremos a flote. Muy bien, le ruego que no lo haga. Jamie se pasó el dorso de la mano por la boca y se irguió. ¿Hay algún puerto al que podamos llegar en un día, más o menos? El timonel dice que no hay comida. El timonel dice que hay comida y agua suficiente para 3 días, pero cuanta menos necesitemos, más contento estaré. Smith se volvió para mirar con los ojos entornados en dirección a la tierra invisible, mientras el crepúsculo arrancaba destellos a sus pendientes. Bueno, hemos dejado atrás Norfolk, respondió pensativo. El próximo gran puerto regular sería Nueva York. Jamie le dirigió una mirada de desaliento. ¿No es en Nueva York donde está anclada la Marina Británica? El señor Smith tosió. Creo que sí, según mis últimas noticias. Por supuesto podría haberse trasladado. Estaba pensando más bien en un puerto pequeño, dijo Jamie, muy pequeño, donde la llegada de un guardacosta de la Marina Real cause la máxima impresión sobre la ciudadanía. Inquirí. Comprendía su fuerte deseo de poner los pies en tierra cuanto antes, pero la pregunta era, ¿y después qué? Hasta el momento no había comenzado a percatarse de la gravedad de nuestra situación. En el espacio de 1 hora habíamos pasado de ser pasajeros caminos a Escocia a ser fugitivos camino a Dios sabe dónde. Jamie cerró los ojos y respiró hondo. Se notaba una fuerte marejada y vi que había vuelto a ponerse verde. Con una punzada de desconsuelo me di cuenta de que había perdido mis agujas de acupuntura, abandonadas en mi precipitado éxodo del Til. Rhode Island o New Haven, Connecticut, preguntó. A New Haven es donde se dirigía el Til. En cualquier caso, creo que es mucho menos probable que nos tropecemos con lealistas o con tropas británicas en uno de esos 2 puertos. Jamie asintió con los ojos aún cerrados mientras hacía una mueca por el movimiento. Sí, tal vez. Rhode Island no, objetó Smith. Los británicos llegaron a Newport en diciembre y la Marina americana, lo que queda de ella, está bloqueada en Providence. Quizás no nos disparen si entramos navegando en Newport. Con los colores británicos, señaló con un gesto el mástil, donde la Union Jack ondeaba todavía. Pero el recibimiento, una vez en tierra, podría ser demasiado cálido como para que nos sintiéramos cómodos. Jamie había abierto bruscamente un ojo y miraba a Smith con aire pensativo. Espero que no tenga tendencias lealistas, señor Smith, pues si las tuviera, nada sería más sencillo que aconsejarme atracar en Newport. Yo no me lo pensaría 2 veces. No, señor. Smith se tiró en uno de los pendientes. Es decir, no es que sea separatista, eso tampoco, pero tengo un marcado interés en que no me vuelvan a hundir. Creo que he agotado mi suerte en este sentido. Jamie asintió con respeto de no encontrarse bien. Jamie asintió con aspecto de no encontrarse bien. A New Haven, pues, señaló, y sentí
que se me aceleraba ligeramente el corazón de la emoción. ¿Me reuniría quizás con Hannah Arnold después de todo? Y esa rara idea más difícil de realizar todavía, con el propio coronel Arnold? Supuse que debía visitar a su familia de vez en cuando. A continuación, entre el puente y el cordaje, se discutieron a gritos ciertas cuestiones técnicas relativas a la navegación. Jamie sabía utilizar tanto un sextante como un astrolabio, y de hecho contábamos con el primero, pero no tenía ni idea de cómo aplicar los resultados al gobierno de un barco. Los impresionados tripulantes del Til estaban más o menos de acuerdo en llevar la nave a donde quisiéramos, pues su única alternativa inmediata era que los arrestaran, los juzgaran y los ejecutaran por piratería involuntaria, pero aunque todos eran buenos marinos, ninguno de ellos tenía conocimiento de navegación. Eso no nos dejó más alternativa que entrevistar a los marinos cautivos en la bodega, descubrir si alguno de ellos podía gobernar el barco y, de ser así, utilizar la violencia o ofrecerles oro para obligarlos a hacerlo, o navegar hasta ver tierra y acercarnos a la costa, lo que resultaba más lento, mucho más peligroso, pues podíamos toparnos o bien con bancos de arena o bien con barcos de guerra británicos, improbable, pues hasta ahora ninguno de los hombres del Til que se encontraba con nosotros había visto nunca el puerto de New Haven. Como no tenía nada útil que aportar a esa conversación, me aposté junto a la borda, observando cómo el sol descendía en el cielo y preguntándome qué probabilidades teníamos de llegar a tierra en la oscuridad sin disponer del sol para orientarnos. Esa idea me hizo sentir frío, pero el viento era más frío aún. Cuando abandoné tan bruscamente el Til, no llevaba puesta más que una chaqueta ligera, y sin mi sobrefalda de lana el viento marino penetraba a través de mi ropa como un cuchillo. La desafortunada comparación me recordó al artillero muerto, y armándome de valor miré por encima del hombro la mancha de sangre del puente. Al hacerlo capté el parpadeo de un movimiento por parte del timonel y abrí la boca para gritar. No logré emitir ningún sonido, pero por casualidad Jamie estaba mirando en mi dirección y lo que fuera que reflejara mi rostro le bastó. Se volvió y se arrojó sin vacilar sobre Guinea Gui, que había sacado un cuchillo de alguna parte y se disponía a clavárselo a Ian, quien se daba descuidadamente la espalda. Ian dio media vuelta al oír el ruido y vio lo que sucedía, y arrojando la pistola a las sorprendidas manos del señor Smith, se lanzó sobre la pelota humana que luchaba y rodó bajo el oscilante timonel. Al quedar sin gobierno, el barco aminoró la velocidad, al tiempo que las velas bajaban y comenzó a dar bandazos de manera alarmante. Di un par de pasos por el inclinado puente y le arrebaté sin más la pistola de las manos al señor Smith. Este me miró, parpadeando desconcertado. No es que no confíe en usted, le dije a modo de disculpa. Es solo que, bien mirado, no puedo correr el riesgo. Con calma, a pesar de todo, comprobé que la pistola estuviera cebada. Estaba cebada y con el gatillo listo. Lo extraño era que no se hubiese disparado solo con la maniobra con tan poco cuidado. Apunté al centro del melé esperando a ver quién saldría de ella. El señor Smith paseó la mirada de un lado a otro, de mí a los que se debatían en el suelo, y de vuelta a mí, y luego empezó a alejarse despacio con las manos delicadamente levantadas. Yo estaré arriba, dijo, si me necesitan. La pelea concluyó como era de esperar, pero el señor Dick se defendió noblemente como un marino inglés. Ya se puso en pie con lentitud, maldiciendo y apretándose el brazo contra la camisa, en la que una herida abierta dejaba manchas rojas. Ese muy traidor hijo de puta me ha mordido, espetó, furioso. Maldito caníbal pagano.
y arró una patada a su antiguo adversario, que gruñó al recibir el impacto, pero permaneció inerte, y luego agarró el oscilante timón con una enojada palabrota. Lo movió despacio de un lado a otro en busca de una dirección, y el barco se estabilizó, volviendo la proa al viento mientras las velas se hinchaban de nuevo. Jamie se quitó la camisa. Jamie se quitó de encima el cuerpo del señor Dick y permaneció sentado en cubierta, con la cabeza agacha y jadeando en busca de aire. Bajé la pistola y descargué el gatillo. ¿Estás bien?, le pregunté, por guardar las formas. Me sentía muy tranquila de un modo remoto y extraño. Estoy intentando recordar cuántas vidas me quedan, contestó entre jadeos. 4, me parece, o 5. No considerarás esto casi como una defunción, ¿no? Miré al señor Dick, cuyo rostro estaba bastante mal estado. El propio Jamie tenía una gran mancha roja a un lado de la cara, que iba a ponerse sin duda negra o azul en cuestión de horas, y se sujetaba el dedo anular, pero por lo demás parecía ileso. ¿Estar a punto de morir mareado cuenta? No. Cautelosa, sin perder de vista el timonel caído, me agaché junto a Jamie y lo examiné. La luz roja del sol poniente bañaba la cubierta, haciendo que me fuera imposible juzgar su color, incluso en el caso de que el color de su piel lo hubiera facilitado. Me tendió una mano y yo le di la pistola, que se metió en el cinturón donde, según pude observar, había vuelto a colocarse el puñal a su vaina. ¿No te ha dado tiempo de sacarlo?, inquirí señalando con la cabeza. No quería matarlo. No está muerto, ¿verdad? Con evidente esfuerzo se puso en 4 patas y respiró un segundo antes de darse impulso a incorporarse. No, volverá en sí dentro de un par de minutos. Miré a Jan, que tenía el rostro vuelto hacia otro lado, pero cuyo lenguaje corporal era bien elocuente. Sus hombros rígidos, su nuca bañada en sudor y sus cripados antebrazos reflejaban furia y vergüenza, lo que era comprensible, aunque la inclinación de su columna vertebral hablaba de desconsuelo. En ese momento me pregunté qué podía estar sucediéndole, hasta que se me ocurrió algo que hizo que aquella extraña sensación de calma se desvaneciera de pronto en un estallido de horror. Ya sabía que debía de haberle hecho bajar la guardia. «Rolo», susurré, agarrándome el brazo de Jamie. Él levantó la vista sobresaltado. Vio a Jan e intercambió conmigo una mirada de espanto. «Oh, Dios mío», dijo en voz baja. Las agujas de acupuntura no eran la única cosa de valor abandonada a bordo del Til. Rolo había sido el compañero más íntimo de Jan durante años. Ese inmenso derivado del encuentro fortuito entre un galgo lobero irlandés y un lobo aterrorizaba a la tripulación del Til, hasta tal punto que Jan lo había encerrado en el camarote. De lo contrario, lo más probable era que hubiese despedazado al capitán Steven cuando los marineros capturaron a Jan. ¿Qué harían al darse cuenta de que Jan había desaparecido? ¿Y qué le haría el capitán Steven? ¿Sus hombres o la tripulación del Til como respuesta? Jesús, matarán al perro y lo echarán por la borda. Jamie expresó mi pensamiento en voz alta y se persignó. Volví a pensar en el pez martillo y un violento escalofrío recorrió mi cuerpo. Jamie me presionó la mano con fuerza. «Oh, Dios mío», repitió en voz muy baja. Se quedó pensativo por unos instantes. Luego se sacudió de modo parecido a como hacía Rollo para expulsar el agua de su pelaje y me soltó la mano. Ay, qué triste. Tendré que hablar con la tripulación y tendremos que darles de comer a ellos y a los marineros de la bodega. ¿Puedes bajar, Sassenach, y ver qué podemos hacer en la cocina? Solo quiero tener primero unas palabras con Jan. Vi moverse su garganta al tiempo que miraba a Jan, de pie, tieso como un indio de madera al timón, mientras la tenue luz iluminaba crudamente su rostro sin lágrimas.
Asentí con la cabeza y me dirigí vacilante hacia el hueco negro y abierto de la escalerilla y bajé a las tinieblas. La cocina del barco no era más que un espacio de 1,30 m por 1,30 m, situado debajo del puente, al final del comedor, con una especie de altar bajo de ladrillos que contenía los fogones, varios armarios en el mamparo y una barra de la que pendían cacharros, útiles para retirarlos del fuego, trapos y más útiles de cocina. No tuve problema en encontrarla. Aún había un resplandor rojo procedente del fogón de la cocina, donde, gracias a Dios, seguía ardiendo algunas brasas. Había una caja de arena, una caja de carbón y un cesto de materiales para facilitar el encendido, ocultos bajo una pequeña encimera, así que procedí de inmediato a intentar devolver el fuego a la vida. Sobre el fogón colgaba un caldero. Parte de su contenido se había derramado como consecuencia del movimiento del barco, apagando parcialmente el fuego y dejando unas vetas pegajosas sobre la superficie externa del caldero. Habíamos vuelto a tener suerte, pensé. Si el fuego se hubiese extinguido prácticamente, el contenido del cacharro se habría secado hacía tiempo y se habría quemado, y yo habría tenido que empezar a preparar algún tipo de cena desde cero, tal vez literalmente desde cero. Cerca de la cocina había varias jaulas de pollos apiladas. Habían estado dormitando en la cálida oscuridad, pero se despertaron al moverme, aleteando, cacareando y estirando sus tontas cabezas de un lado a otro con nerviosa curiosidad, mirándome con sus ojos rojos, parpadeando a través del enrejado de madera. Me pregunté si habría otros animales a bordo, pero si los había, no vivían en la cocina. A Dios gracia. Removí el caldero, que parecía contener una especie de estofado viscoso, y a continuación me puse a buscar pan. Sabía que debería haber algún tipo de sustancia farinácea. Los marinos vivían o bien a galleta de agua, las oportunas galletas marineras, sin levadura, o bien de pan blando, es decir, de cualquier tipo de pan con levadura, aunque el término blando era a menudo relativo. Pero tenía que haber pan. ¿Dónde? Por fin lo encontré. Unas hogazas marrones y redondas, dentro de una bolsa de red colgada de un gancho en un oscuro rincón, para evitar que las ratas lo alcanzasen, supuse, y miré con atención al suelo a mi alrededor, por si acaso. Tenía que haber también harina, pensé. Ah, claro, estaría en la bodega con las demasiadas provisiones del barco y los disgustados restos de la tribulación original. Bueno, ya nos preocuparíamos de ello más tarde. Allí había bastante para dar de cenar a todos a bordo. Ya me preocuparía también más tarde del desayuno. El ejercicio de encender el fuego y registrar la cocina y el comedor me había hecho entrar en calor y olvidar mis magulladuras. La sensación de gélida incredulidad que me había acompañado desde que salté por la borda del til comenzó a disiparse. No era del todo una buena cosa. Conforme fui saliendo de mi estado de atónita consternación, empecé también a comprender las verdaderas dimensiones de la situación actual. Ya no íbamos rumbo a Escocia y los peligros del Atlántico, sino que nos dirigíamos a un destino desconocido, en una nave desconocida, con una tripulación atemorizada y sin experiencia. Y por cierto, acabábamos de cometer un acto de piratería en alta mar, así como los delitos, cualquiera que fuesen, implicados en el hecho de resistirse a la leva y de atacar a la marina de su majestad, el asesinato. Tragué saliva con la garganta aún dolorida y la carne de gallina pese al calor del fuego. La sacudida del cuchillo al golpear el hueso me retumbaba aún en los huesos del brazo y del antebrazo. ¿Cómo podía haberlo matado? Sabía que no había penetrado en la cavidad torácica, que era imposible que hubiese alcanzado los grandes vasos sanguíneos del cuello. La conmoción, por supuesto, pero ¿podía simplemente la conmoción? Justo ahora no podía pararme a pensar en el artillero muerto, así que aparté con firmeza el pensamiento de mi mente.
Después, me dije, me reconciliaría con lo sucedido. Al fin y al cabo, había sido defensa propia, y rezaría por su alma, pero después, ahora no. No es que las demás cosas que se me iban presentando mientras trabajaba fueran mucho más atractivas. Y Annie Rollo, no podía pensar tampoco en eso. Raspé con brío el culo del caldero con una gran cuchara de madera. El estofado del fondo estaba un poco chamuscado, pero aún se podía comer. Tenía huesos y era denso y viscoso, con grumos. Jadeando ligeramente llené un cacharro más pequeño con agua de un tonel y lo colgué sobre el fuego para que hirviera. Navegación. Decidí que ese era un tema por el que preocuparse, pues aunque era muy inquietante, carecía de las implicaciones emocionales de algunos de los demás puntos de mi agenda mental. ¿En qué fase estaba la luna? Intenté recordar el aspecto que tenía la noche anterior desde el puente del Til. No me había fijado en ella, así que no era ni mucho menos luna llena. La luna llena sobre el mar es impresionante, con esa senda brillante sobre el agua que te hace pensar que sería sencillo saltar por la borda y echar a andar sobre ella en medio de su sereno resplandor. No, la noche pasada no había un sereno resplandor, pero había ido a aliviarme bastante tarde a la proa del barco en lugar de utilizar el orinal porque necesitaba aire. La cubierta estaba en tinieblas, así que me acerqué a la borda a mirar por unos instantes, porque había fosforescencias en las largas y ondulantes olas, un hermoso y espectral brillo verde bajo el agua, y la estela del barco labraba un surco brillante en el mar. Luna nueva, por lo tanto decidí, o una pequeña tajada que venía a ser lo mismo. En ese caso no podíamos acercarnos a la costa de noche. No sabía cuán al norte nos encontrábamos. Tal vez John Smith lo supiera, pero sí sabía que el litoral de Shipwreck suponía todo tipo de canales, bancos de arena, planicies creadas por la marena y tráfico marítimo. Pero un momento, Smith había dicho que habíamos dejado Norfolk atrás. Bueno, maldita sea, dije exasperada. ¿Dónde está Norfolk? Sabía dónde estaba respecto a la autopista 164, pero no tenía ni la más mínima idea del aspecto de ese condenado lugar desde el océano. Y si nos veíamos obligados a esperar lejos de tierra durante la noche, ¿qué impediría que la corriente nos arrastrara mar adentro? Vale, lo positivo del asunto es que no tenemos que preocuparnos por si nos quedamos sin gasolina, me dije para animarme. Comida y agua. Bueno, todavía no, al menos. Parecía que me habían faltado buenos temas impersonales de preocupación. Y el mareo de Jamie o cualquier otra catástrofe médica que pudiera producirse a bordo, sí, ese estaba bien. No tenía hierbas, qué gana de mortificarse, Claire. Sí, ese estaba bien. No tenía hierbas, ni agujas, ni sutura, ni vendas, ni instrumental. De momento, carecía por completo de toda medicina práctica, salvo agua hirviendo y la habilidad que pudiera albergar mis dos manos. Supongo que podría reducir una dislocación o taponar con el pulgar una arteria chorreante, manifesté en voz alta. Pero eso es todo. Dijo una voz en lo más vacilante detrás de mí y me volví a velocidad de vértigo, salpicando sin darme cuenta con el estofado de mi cucharón. Ah, señor Smith. No quería cogerla desprevenida, señora. Se acercó furtivamente, bajo la luz como una araña cautelosa, manteniéndose a prudente distancia de mí, en especial después de ver que su sobrino le devolvía ese cuchillo suyo. Esbozó una breve sonrisa para indicar que se trataba de una broma, pero era obvio que estaba nervioso. Fue usted muy hábil con él, debo decir. Sí, repuse tajante, al tiempo que cogía un trapo para limpiar las salpicaduras. Tengo práctica. Este comentario dio paso a un marcado silencio.
Al cabo de un momento el señor Smith carraspeó. El señor Fraser me mandó a preguntar con la mayor delicadeza si habría pronto algo de comer. Solté de mala gana una carcajada al oírlo decir eso. Con la mayor delicadeza, ¿fue idea suya o de usted? Suya, contestó con prontitud. Puede decirle que la comida está lista y que quien quiera puede venir cuando guste a comérsela. Ah, señor Smith. Señor Smith se volvió enseguida con un balanceo de pendientes. Me preguntaba, ¿qué piensan? Bueno, deben de estar muy disgustados, por supuesto, pero ¿qué piensan los hombres del TIL de los últimos acontecimientos? Es decir, si por casualidad lo sabe usted, añadí. Lo sé. El señor Fraser me lo ha preguntado no hace ni 10 minutos. Dijo con una expresión ligeramente divertida. Hemos estado hablando, allí arriba, como puede imaginar, señora. Sí, me lo imagino. Bueno, que no nos reclutaran a la fuerza ha sido un alivio. Por supuesto. Si eso sucediera, es probable que ninguno de nosotros volviera a ver su hogar y su familia durante años, por no mencionar la posibilidad de que nos obligaran a luchar contra nuestros propios compatriotas. Se rascó la barbilla como todos los demás hombres. Empezaban a lucir la barba y tener aspecto de pirata. Por otra parte, bueno, debe admitir usted que nuestra situación en este momento no es ideal. Me refiero a que es peligrosa, y además ahora encima no tenemos ni paga ni ropa. Sí, me doy cuenta de ello. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el desenlace más deseable en nuestra situación? Llegar a tierra lo más cerca posible de New Haven, pero no al puerto. Embarcar el barco en un banco de arena y prenderle fuego, de inmediato. Llevar los restos a la costa y luego correr como los demonios. ¿Quemaría usted el barco con los marineros en la bodega? Inquirí por curiosidad. Con gran alivio vi que parecía desconcertado ante esa sugerencia. Oh, no, señora. Tal vez el señor Fraser querría entregárselos a los continentales y utilizarlos para hacer algún intercambio, pero tampoco nos importaría que los dejaran en libertad. Eso es muy magnánimo de su parte, le aseguré en tono serio, y estoy segura de que el señor Fraser le está muy agradecido por sus recomendaciones. ¿Sabe usted dónde se encuentra ahora mismo el ejército continental? En alguna parte de Nueva Jersey, según he oído, respondió con una breve sonrisa. No creo que fuera muy difícil de localizar, si ustedes quisieran. Personalmente, aparte de la Marina Real, lo último que desearía ver era el ejército continental, ni siquiera de lejos, pero Nueva Jersey parecía un lugar lo bastante remoto como para ser seguro. Lo mandé a hurgar en la zona donde se alojaba la tripulación en busca de cubiertos. Cada hombre tenía su propio juego de utensilios para comer y una cuchara, y emprendí la nada fácil tarea de encender las 2 lámparas suspendidas sobre la mesa del comedor, con la esperanza de que pudiéramos ver lo que nos llevábamos a la boca. Tras echarle una ojeada más atenta al estofado, cambié de idea acerca de lo deseable de tener más iluminación, pero habida cuenta de lo mucho que me había costado encender las lámparas, tampoco estaba dispuesta a pagarlas. En definitiva, la comida no estaba mal, aunque si les hubiera dado de comer sémola cruda y cabezas de pescado, probablemente no le habrían dado la mejor importancia. Los hombres estaban hambrientos, devoraron la comida como una horda de alegres langostas, bastantes animados, considerando nuestra situación. Me maravillé, aunque no era la primera vez, de la capacidad de los hombres de funcionar de forma competente en medio de la incertidumbre y el peligro. En parte me maravillaba por Jamie, por supuesto. No era posible ignorar la ironía de que alguien que odiaba el mar y los barcos se convirtiera de repente en el capitán de facto de un guardacosta de la marina.
y que a pesar de que detestara los barcos, supiese de hecho más o menos cómo se manejaba uno y tuviera el don de mantener la calma ante el caos, así como un sentido natural del mando. Si eres capaz de no perder la cabeza cuando todos los que te rodean la están perdiendo y están echándote la culpa, pensé mientras observaba cómo hablaban a los hombres con tranquilidad y sensatez. La adrenalina pura y dura era lo que me había mantenido en marcha hasta entonces, pero en esos momentos en que ya no había peligro inminente, se estaba desvaneciendo deprisa, entre el cansancio, la preocupación y mi garganta dolorida. Solo pude comer 1 o 2 bocados de estofado. Mis demás magulladuras habían comenzado a hacerme daño, y aún me dolía la rodilla. Estaba haciendo un morboso inventario de mis daños físicos, cuando vi los ojos de Jamie fijos en mí. «Necesitas alimentos, Sassenach», dijo con voz suave. «Come». Abrí la boca para decir que no tenía hambre, pero lo pensé mejor. Lo último que necesitaba era preocuparse por mí. «Sí, mi capitán», repuse, y cogí la cuchara con resignación. ¡Ay, qué lindo capítulo! Sufrí como loca. ¡Ay, qué lástima que se cortó! Espero que lo estén viendo, que lo pudieran solucionar. Estoy feliz de leerles, me encanta leerles. Y este capítulo me encantó con todo lo que significó, qué sufrimiento, lo de rollo, todo. La verdad, sufrí cuando lo leí la primera vez. Y ahora otra vez. Me puse un poco nerviosa cuando se cortó, pero bueno, esperemos que lo hayan podido ver. Bueno, chicas, mil gracias por estar. Les deseo a todas un feliz día del amigo mañana. Son todas grandes amigas mías. Las quiero mucho a todas. No saben lo bien que me hacen. Así que bueno, les mando un beso a todas y las quiero. Feliz día mañana.